En una fría noche de invierno, María conducía sola por una solitaria carretera rural. Las luces de su automóvil cortaban la oscuridad mientras avanzaba a través de interminables campos nevados. La radio apenas lograba sintonizar alguna estación, y el sonido del viento ululando entre los árboles cercanos añadía un toque de inquietud al ambiente. De repente, el motor del automóvil comenzó a hacer un ruido extraño, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. María intentó arrancar el motor nuevamente, pero solo recibió un sonido sordo como respuesta. Estaba atrapada en medio de la nada, sin señal de celular y rodeada por la oscuridad de la noche. Con un escalofrío recorriendo su espalda, María decidió salir del automóvil y revisar el motor, sintiendo como la nieve crujía bajo sus pies. Mientras levantaba el capó, una sensación de ser observada la invadió, haciéndola girar bruscamente hacia los árboles cercanos. Pero allí no había nada más que sombras danzantes entre los troncos. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, María se concentró en su automóvil, tratando de recordar lo que su padre le había enseñado sobre mecánica básica. Sin embargo, cada clic y giro de llave parecía resonar en la noche, aumentando su sensación de vulnerabilidad. De repente, un sonido gutural resonó entre los árboles, haciendo que María se congelara en su lugar. Con el corazón martilleando en su pecho, iluminó el bosque con una linterna, pero no pudo ver nada más que la oscuridad amenazante. Decidió regresar al automóvil y esperar, rezando por la llegada de algún alma caritativa que la ayudara. Sin embargo, el tiempo pasaba y ningún auto se acercaba por la carretera desierta. El frío penetraba en sus huesos, y la sensación de ser observada no la abandonaba. De repente, un ruido sordo resonó desde el asiento trasero, seguido de un susurro apenas audible que heló la sangre de María. Giró la cabeza lentamente hacia atrás, encontrándose con una figura borrosa en la oscuridad, con ojos brillantes que la miraban fijamente. El grito de terror se quedó atorado en su garganta cuando la figura se materializó ante ella, un hombre pálido y demacrado, con la mirada vacía y la piel tan fría como la nieve que cubría el suelo. Extendió una mano esquelética hacia ella, murmurando palabras incomprensibles en un tono siniestro. María, paralizada por el terror, apenas logró balbucear una pregunta antes de que la figura desapareciera ante sus ojos. ¿Qué quería de ella aquel ser fantasmal en medio de la noche helada? Con el corazón latiendo con fuerza, María no pudo soportar quedarse más tiempo en ese lugar. Abandonó el automóvil y comenzó a caminar por la carretera, desesperada por encontrar ayuda y escapar de la presencia maligna que la acechaba en la oscuridad. La carretera parecía estirarse hasta el infinito, sin signos de vida a la vista. Cada paso que daba era como un eco en la noche, y el viento susurraba palabras indescifrables en sus oídos. Sin embargo, María sabía que no podía detenerse, que debía seguir adelante, aunque el miedo amenazara con consumirla por completo. Horas pasaron antes de que finalmente viera las luces de un auto aproximándose en la distancia. Con un suspiro de alivio, agitó los brazos en señal de ayuda, sintiendo la esperanza renacer en su interior. El auto se detuvo frente a ella, y un hombre amable se ofreció a llevarla a la ciudad más cercana. Mientras se alejaban de la carretera solitaria, María miró hacia atrás una última vez, preguntándose si lo que había vivido esa noche había sido real o simplemente una alucinación provocada por el miedo. Aunque intentó convencerse de que todo había sido producto de su imaginación, un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó los ojos vacíos del hombre pálido en la oscuridad. Y mientras el auto se alejaba, la sensación de ser observada aún la perseguía, como una sombra acechante en la noche interminable.
La noche pasó lentamente mientras María se aferraba al asiento del auto, sintiendo la tensión acumulada en cada músculo de su cuerpo. A pesar de la calidez relativa del interior del vehículo, no pudo sacudirse la sensación de frío que la había invadido desde su encuentro en la carretera solitaria. El conductor, un hombre de semblante serio pero amable, intentaba calmarla con palabras tranquilizadoras, pero sus esfuerzos apenas lograban penetrar la densa niebla de temor que envolvía a María. Cada sombra, cada sonido, parecía cobrar vida ante sus ojos, recordándole la presencia ominosa que había dejado atrás en la oscuridad de la noche. Finalmente, el auto llegó a la ciudad, y María bajó temblorosa, agradeciendo al conductor por su ayuda. Mientras observaba cómo el vehículo se alejaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar la figura pálida que la había acechado en la carretera desierta. Decidida a sacudirse el miedo que la atormentaba, María buscó un lugar para pasar la noche, encontrando refugio en un modesto motel a las afueras de la ciudad. A pesar de la relativa seguridad que le ofrecía el lugar, no pudo conciliar el sueño, atormentada por pesadillas en las que la figura pálida la perseguía implacablemente a través de la oscuridad. Al amanecer, decidió continuar su viaje, dejando atrás la ciudad y sus recuerdos perturbadores. Sin embargo, por más que intentara olvidar lo que había vivido esa noche, la sensación de ser observada la seguía persiguiendo, como una sombra invisible que se aferraba a su alma. Días se convirtieron en semanas, y semanas en meses, pero María no pudo deshacerse del recuerdo de aquella noche en la carretera solitaria. El temor se convirtió en una sombra constante que la seguía a todas partes, oscureciendo incluso los momentos más felices de su vida. Hasta que una noche, mientras conducía por una carretera desconocida, vio una figura pálida parada en el arcén, con los ojos fijos en ella. El corazón de María se detuvo en su pecho mientras el recuerdo de aquella noche helada regresaba con fuerza, y con un grito de terror, pisó el acelerador y se alejó a toda velocidad, dejando atrás la sombra de su pasado. Desde entonces, María nunca volvió a conducir por carreteras solitarias de noche, y aunque intentó convencerse de que lo que había vivido había sido solo una alucinación, nunca pudo sacudirse por completo la sensación de que algo maligno la había acechado en la oscuridad, esperando el momento oportuno para volver a aparecer. Y así, la sombra de aquella noche helada continuó persiguiéndola, como un recordatorio sombrío de que el miedo puede ser más real que cualquier otra cosa en este mundo. Pero María no podía escapar de su propia mente, y el miedo seguía creciendo en su interior, alimentado por la sensación persistente de que algo oscuro la observaba desde las sombras. Por las noches, los sueños se volvieron aún más perturbadores, y María despertaba empapada en sudor, sintiendo la presencia de la figura pálida acechándola en la oscuridad de su habitación. Desesperada por encontrar respuestas, María comenzó a investigar sobre la historia de la carretera donde había tenido aquel encuentro fatídico. Descubrió rumores sobre accidentes mortales y desapariciones misteriosas que habían ocurrido en la zona a lo largo de los años, alimentando aún más su paranoia y su sensación de que algo siniestro habitaba en aquel lugar. Decidió regresar a la carretera solitaria, enfrentándose a sus miedos en un intento desesperado por encontrar alguna explicación a lo que había vivido. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, condujo por la misma ruta que había recorrido aquella noche fatídica, sintiendo como la tensión en el aire aumentaba a medida que se acercaba al lugar donde todo comenzó. Sin embargo, cuando llegó al sitio donde había visto la figura pálida, encontró solo oscuridad y silencio. El viento susurraba entre los árboles, y la nieve cubría el paisaje con un manto blanco y tranquilo. No había señales de actividad humana ni de presencias sobrenaturales, solo la soledad implacable de la carretera desierta. María se quedó allí por un momento, contemplando el paisaje con incredulidad, preguntándose si todo lo que había vivido había sido solo producto de su imaginación. Tal vez había sido solo un espejismo, un truco de la mente para enfrentar sus propios miedos más profundos. Con un suspiro de alivio, María volvió a su automóvil y se alejó de la carretera solitaria, dejando atrás los recuerdos perturbadores que la habían atormentado durante tanto tiempo.
Aunque nunca pudo explicar lo que realmente había sucedido aquella noche, decidió dejar el pasado atrás y seguir adelante con su vida, esperando que algún día pudiera encontrar la paz que tanto ansiaba. Pero incluso mientras conducía hacia el horizonte, una sensación de inquietud persistente la acompañaba, recordándole que algunas sombras nunca desaparecen por completo, y que el miedo siempre está al acecho en los rincones más oscuros de la mente humana.